Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos iniciando en este domingo nuestro programa y hoy tenemos la visita de algunos jóvenes que están viniendo desde nuestra pastoral arquidiocesana. Ya estamos entrando en este tiempo, ¿verdad?, de Cuaresma, y luego ustedes saben muy bien, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, que esto nos lleva hasta la Pascua. Y desde ahí nosotros queremos hablar de la Pascua Joven, que es muy conocida, ¿verdad?, en nuestro medio. Prácticamente todas las capillas, las parroquias en todo el Paraguay se están realizando las Pascuas, que son iniciativas muy interesantes para que podamos activar y así demostrar sobre todo y vivir nuestra fe. Muy bien, ¿qué tal, queridos jóvenes? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá, como decía, en la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Yo soy Florencia Jiménez, subcoordinadora de la Pastoral Juvenil. Estoy acompañada de Iván Benítez. Bueno, ya se va a presentar. Vos presentate vos. Tranquila nomás. Le iba a pasar la posta. Ya le iba a pasar. No, pero primero te vamos a conocer a vos. ¿Cómo me dijiste? Sos Flor, ¿verdad? Flor. Flor. ¿Y de dónde venís vos, Flor? ¿De qué parroquia? ¿De qué ciudad? ¿De dónde estás? Yo soy de Luque. Ya pasé por el proceso justamente de comunidad juvenil, pastoral juvenil parroquial de la parroquia Santa Librada, estoy viniendo. Pasé por la pastoral juvenil de Canal y ahora mismo estoy, como te comenté, ¿verdad?, como subcoordinadora de la pastoral juvenil arquidiocesana. Subcoordinadora, sí. Bueno, entonces, ¿y vos qué haces además de estar trabajando con la pastoral? ¿Estás estudiando? ¿Qué haciendo? Yo soy licenciada en comunicación audiovisual y estoy trabajando en la Municipalidad de Asunción. A la cuenta, ¿dónde vale hoy? Entonces, audiovisual. ¿Y en qué consiste eso? Y justamente esto que estamos haciendo. ¿En serio? Detrás de cámara. ¿En serio? La producción, televisión. claro. Porque yo cuando escuché audiovisual, ¿sabes a qué me hizo recordar? A esos slides que antes se pasaba, y no tanto a la radio, televisión o lo que sea. Pero entonces audiovisual significa todo lo que es audio y visual. Claro, abarca todo justamente la parte. ¿Y estás trabajando dónde? ¿En la municipalidad? En la Municipalidad de Asunción como comunicadora. ¿En serio? Dentro de la municipalidad. A la cuenta, mira qué interesante. Bueno, ahora entonces le podemos dar el micrófono al otro, ¿verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Iván Benítez. Actualmente estoy como responsable de la Pastoral de Juventud del Decanato 4 y formo parte del consejo también de la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis, ¿verdad? Actualmente estoy estudiando la carrera de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, ¿verdad? Y estoy pasando justamente ahora al tercer año de la carrera. ¿Y en qué consiste esa carrera? ¿En la Pellapota? Y bueno, la parte de comercio exterior es para manejar todo el tema de importación, exportación, todo el trabajo de empresa, ¿verdad? Tanto internacional como nacional. Y la parte de relaciones internacionales es la parte diplomática, para ver la posibilidad de estar un día en el escalafonado diplomático del ministerio, ¿verdad? Sí. ¿Y eso al final uno tiene que decidir, comercio o...? Sí, pero justamente es... Tipo, la carrera te sirve para ambos rumbos, ¿verdad? Sí. Una vez que culmine la carrera voy a poder estar optando donde me parezca mejor, ¿verdad? Claro, como hace la medicina también. Totalmente. De una forma general, y después al final, ahí sí que tienen 10.000 ramas, ¿verdad?, dentro de la medicina. Sí, muchas más ramas. Lo que uno quiere hacer. Entonces lo tuyo sería la parte diplomática o la parte comercial. ¿Y vos qué tendencia tendés? ¿Comercio o diplomático? Ambas partes me gusta bastante. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho la parte diplomática, pero realmente después de terminar la carrera quiero seguir de derecho. Me gusta mucho la parte política, también manejar todas las leyes para el día de mañana ser político, por así decirlo, ¿verdad? Así, bueno, espero que sea un buen político. Claro que sí. Esperemos. Bueno, muy bien, y entonces ahora, ¿vos de dónde estás viniendo? A ver tu nombre, vamos a conocer un poco y qué estás haciendo dentro de la pastoral también arquidiocesana. ¿Qué tal?
soy Ana Cabañas, tengo 20. Cabañas. Entonces vienen de parientes y nada. ¿En serio? Claro, y yo soy Pay Cabañas. Mira un poco. Mira un poco. Aquí no conocemos, le invita a una pariente. Sí. Muy bien, Ana. ¿Y de dónde venís? Apella ya tenían de árbol genealógico. Sí. Yo soy de la parroquia San Miguel Arcángel, que pertenece al decanato 4, justamente. Y empecé ahí, formo parte del grupo juvenil Jóvenes con Don Juanela, de esa parroquia. Y estuve trabajando en el tema del itinerario pascual este año para la arquidiócesis. Vos me el dijiste tema de jóvenes, diagramación. ¿dónde? ¿De Guanela? Sí. ¿Dónde tienen su casa, su centro, la parroquia? ¿Dónde En queda? el barrio Ciudad Nueva está. ¿Dónde va eso? Cerca del Mercado 4, creo. Sí, más o menos por ahí. Ya. Conozco entonces, sí. Ah, ¿y vos estás ahí? Sí. ¿Y qué estabas haciendo ahí? ¿Como coordinadora del No, grupo? estoy como participante nomás Como todavía. participante, pero te invitaron Sí. para esto del itinerario pascual, una comisión. Sí, para el equipo de ya. itinerario. Bueno, ¿y En el qué tema estás de- haciendo vos en tu vida de joven? Y ahora estoy estudiando la carrera de diseño gráfico. Voy a empezar el 3er año en la Universidad Americana. O sea que ya está. ¿Y cuántos años son eso, Ana? 4. 4 años, o sea que ya Estoy estás por terminar. Y entonces, ¿y eso qué significa? Después, ¿dónde tenés que abrirte para el trabajo? ¿En las empresas de comunicación o, Sí. o esto de diagramación? Y depende. La verdad que diseño gráfico abarca muchos temas, por así decir. Está el tema de la publicidad, está el diseño editorial, que entra este tema. Ya. Y ¿Y vos qué tendencia tenés? ¿Hacia dónde estás apuntando? la verdad que por ahora me gusta todo lo Todo que todavía, estoy ¿verdad? Por eso que estás haciendo. entrando, Sí. ¿verdad? Bueno, después entonces, aquí tenemos 2 comunicadoras, entonces, che. Sí, A la equipo cuenta. de comunicación. ¿Cómo es que ustedes son tan comunicadoras y nunca vinieron aquí a Jóvenes para los Jóvenes? A la cuenta. Bueno, Bueno. entonces eso es importante. Muy bien, entonces estamos así iniciando en este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ellos sobre todo nos quieren presentar este itinerario pascual 2020. Así que, queridos jóvenes, esto es muy importante para que nosotros entremos en la dinámica de la Pascua. Pero como vamos a ver también, la propuesta de ellos abarca mucho más, ¿verdad? O sea, es un itinerario de formación y me parece que, queridos papás también, ustedes que están allí, sepan también acompañar a sus hijos, a sus jóvenes, para que ellos también se puedan adherir, ¿verdad? A cosas tan lindas que ya vamos a escuchar enseguida, lo que ellos nos presentan. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos. Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Inclinándote escuchaste nuestras voces suplicantes y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal,
inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por... Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en Medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en 4 ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo creo que fue María. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos en este segundo bloque y se nos suma también otro de los que están trabajando aquí en esta pastoral tan interesante y sobre todo en el itinerario de este 2020 de la Pascua Juvenil, la Pascua Joven. Entonces te damos la bienvenida, si puedes presentarte, así también te conocen.
Bueno, ¿qué tal? Me llamo David Marcelo Farina, vengo de la parroquia Virgen de Fátima de Decanato 2. Soy actualmente el coordinador del decanato, de la pastoral juvenil, de lo que es la pastoral juvenil del decanato 2. Y dentro de la pastoral general de la arquidiócesis, ¿estás también o directamente trabajando en el decanato 2? Nuestro trabajo es doble, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar por las 10 parroquias de nuestros decanatos, 10 en general, ¿verdad? Varía un poco. Sí. Y también somos parte del Consejo Diocesano. Acá está justamente nuestra vicecoordinadora. Y acá con Iván somos ambas funciones tenemos, ¿verdad? Tenemos que recorrer el decanato, pero también formamos parte del Consejo Diocesano. Entonces, igual recorremos a esas otras parroquias de la diócesis. Entiendo. Bueno, muy bien. Bienvenido entonces. Aquí le damos a él. Y nosotros vamos a seguir ahora con ellos y vamos a escuchar un poco sobre este itinerario. Aquí me traen el itinerario pascual 2020. Entonces, para que podamos conocer, para que nos podamos interiorizar principalmente de toda la propuesta tan linda para este 2020. Entonces, ¿qué nos podés decir, Flor? Explícanos un poquitito cómo surge todo esto y qué es lo que se propone en este año 2020. Sí, el itinerario pascual es una guía, ¿verdad?, que nosotros hacemos para que los jóvenes puedan desarrollarlo esto durante la Cuaresma, el Triduo, tiempo pascual y hasta Pentecostés, ¿verdad? O sea, todos estos tiempos tienen nuestro itinerario. Empezando ya por el miércoles de ceniza, nos plantea este año un cuaresmario para poder practicarlo durante todos estos días, ¿verdad? Son acciones sencillas que yo como joven tengo que practicar por día, ¿verdad? Nuestro itinerario abarca los tiempos de Cuaresma, Triduo, tiempo pascual y Pentecostés. Todos estos tiempos para poder prepararnos realmente para el Triduo, ¿verdad? Que es el tiempo de Pascua, el tiempo más fuerte. Que sería Jueves Santo, Viernes Santo y la Resurrección, ¿verdad? Así mismo. Noche, domingo, sí. Sí, y arrancamos con el miércoles de ceniza. Ya nos plantea un cuaresmario para poder seguirlo desde ese día. Y desde ese día tenemos este material que nos acompaña hasta Pentecostés. O sea que tenemos mucho material, mucho contenido para que nuestros jóvenes puedan desarrollarlo dentro de sus encuentros, dentro de sus parroquias y también puedan prepararse hasta la Pascua. Y después de la Pascua también para poder continuar este camino. Justamente el lema de este año es: nos ardía el corazón cuando nos explicaba las escrituras, ¿verdad? En referencia también a la lectura del camino de los discípulos de Emaús. Entonces nosotros, nuestro lema lo planteamos de esta manera: tu palabra ilumina mi camino. ¿Por qué? Porque este también es un caminar que nosotros tenemos durante este tiempo, ¿verdad? Y acá te explico un poquito en qué consiste nuestro logo, que tiene en el centro justamente el camino. Tenemos la Biblia, que es la palabra en donde podemos encontrar las respuestas siempre. En el centro, Jesucristo, que tiene que ser también centro de nuestras vidas, y nuestro camino tendría que dirigirnos siempre a Él, ¿verdad? Tenemos varias opciones siempre, sabemos que no es precisamente el camino más fácil pero es el camino que después nos lleva a la resurrección también, ¿verdad? Tenemos un rosario que María fue la protagonista también dentro de toda esta historia de salvación. Sin su sí, no íbamos a estar hoy por hoy tampoco acá, ¿verdad? Recordando ese tiempo. Y por detrás, la aureola que le ilumina también a Cristo, en representación de que nosotros también tenemos que ser luz para los demás, ¿verdad? Y como nosotros también nos nutrimos para eso en la Eucaristía, escuchando su palabra a través también de la reconciliación, ¿verdad? La confesión del perdón. ¿Y cómo hicieron ustedes esto, Flor, el logo este? ¿Hicieron algún concurso o directamente alguien que fue diseñando y pensando? Sí, nuestro logo, para el logo y para el cantotema nosotros lanzamos un concurso.
Un concurso abierto para todos los jóvenes, dándoles ciertos requisitos, ¿verdad? Teniendo en cuenta el año y en qué se enfoca este itinerario. Entonces, dándole esas pautas, los jóvenes se ingenian, se inspiran, ¿verdad? ¿Y quiénes estuvieron encargados de esto, Flor? Del itinerario. Concurso, no del concurso. Del concurso. Y como te comento, o sea, un concurso abierto que lanza el equipo de itinerario. Nosotros, dentro de la PJ, justamente tenemos un equipo itinerario que adentro van a poder ver quiénes formamos parte de este equipo, que son gente de todas las parroquias que conforman la arquidiócesis, ¿verdad? Sí. Y nada, nosotros lanzamos el concurso con los requisitos y son todos los jóvenes. El que quiera participar, participa. Envía su logo con su explicación y después eso también en consenso lo analizamos, lo debatimos y queda el que es más acorde. Evidentemente. Bueno, muy bien. Vamos a pasar un poco aquí con Iván. Lo del contenido. ¿Cómo es esto del contenido? ¿Cómo fueron trabajando? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que están proponiendo aquí? Bueno, justamente así como estaba comentando Flor, planteamos Cuaresma, que tiene 5 encuentros, ¿verdad? Los 5 domingos o 5 fines de semana antes de llegar a la Semana Santa, hay encuentros previos, ¿verdad? Que te van preparando, más para los chicos de Pastoral de Juventud que van a estar llevando a cabo la Pascua. Es un tiempo de preparación para llegar bien fortalecidos, tanto culturalmente, espiritualmente, ¿verdad? Luego llegamos ya con un trío. Antes de trío también tenemos encuentros preparatorios de la JMJ arquidiocesana que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Que va a ser el sábado previo al Domingo de Ramos, ¿verdad? Que va a ser en el Seminario Metropolitano, y vamos planteando también eso en el material para ir motivando a los chicos en la preparación ya lo que sería la JMJ 2022 de Lisboa, ¿verdad? El material en realidad es toda una preparación para los diversos encuentros que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Después llegamos al trío, tenemos dos temas bastante centrales del Jueves Santo y una reflexión, ¿verdad? También el Viernes Santo tenemos un desierto, un tema, y también planteamos el Vía Crucis, ¿verdad? Para que los chicos puedan tener un contenido, una ayuda, por así decirlo, para que puedan desarrollar el Vía Crucis en sus parroquias, ¿verdad? Después, el Sábado Santo, yo tuve la oportunidad de estar escribiendo el Sábado Santo. Es un contenido bastante profundo porque tocamos los 4 dogmas marianos y también culminamos con el Santo Rosario, ¿verdad? Que justamente está también en nuestro logo, ¿verdad? La importancia del papel de María en este trío, ¿verdad? Y del tiempo pascual le vas a comentar más a David, que David fue uno de los escritores de este tiempo, ¿verdad? Sí. David, pero antes de comentarme un poquitito eso del domingo, quisiera saber cuál es la respuesta así que vemos un poco a nivel arquidiocesano de los jóvenes. ¿Qué tal? ¿Están entrando? ¿Se están entusiasmando? ¿Quieren verdaderamente trabajar? ¿Se llega a muchos jóvenes? ¿O si uno tiene que mirar así en forma general, faltaría más todavía ese aspecto de un trabajo de la PJ? Bueno, lo que intentamos hacer con este itinerario es que lo que tenemos de costumbre es que los jóvenes en tiempo de Pascua están de lleno en las parroquias y el resto del año como que están apagados. Entonces, justamente por eso de Cuaresma queremos hacer una preparación profunda y que eso continúe después de la Pascua, que se puedan formar comunidades juveniles. Siempre en tiempo pascual nos enfocamos a eso, a preparar a los jóvenes que vinieron a la Pascua joven, que puedan integrar una comunidad juvenil, un grupo juvenil, un grupo de oración, en el que ellos puedan formarse, puedan permanecer dentro de la iglesia y puedan seguir activando dentro de ella. Y lo que proponemos dentro del tiempo pascual son 6 temas, ya que en Pascua miramos dentro de nosotros, mirar un poco afuera, mirar un poco al prójimo, hacer una iglesia en salida, y desde la familia, empezando por la familia, el primer encuentro de tiempo pascual, luego sobre lo que es la amistad, la importancia de una amistad realmente cristiana. Dentro de la familia también tocamos el noviazgo, y luego así el estudio, el trabajo, las periferias hasta llegar al medio ambiente. O sea, claro, es el recorrido que hacemos en tiempo pascual para mirar a nuestro entorno y ser una iglesia en salida. Muy bien. Entonces estamos aquí con los jóvenes que vienen de la PJ arquidiocesana, que nos están
proponiendo este itinerario tan lindo, el itinerario pascual, ciertamente que es un material riquísimo, que no es solamente para trabajarlo en un día o en una semana o en el momento de la Pascua, sino que es toda una vida, como estaba diciendo recién aquí también David. Entonces vamos a seguir profundizando un poco más sobre este material y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Como jardín en primavera, florece en mi interior, como el incienso que se quema y eleva mi oración. Derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte y derrama tu gracia, bendita presencia, resguardo de mi alma. Quiero alabarte por la eternidad. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar.
Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, compartiendo con otros jóvenes que vienen de la PJ, de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Y aquí, Anita, queremos saber, un poco tu trabajo, bailan de ella, porque de diagramadoras, ¿verdad? Sí. Y entonces, a ver, todo este hermoso proceso y lo que es el resultado final, porque nosotros lo que vemos aquí ya es este hermoso folleto, ¿verdad? O libro, no sé cómo decirle, porque tiene mucho contenido que se trabaja ya ahora, entonces, incluso decíamos desde la Cuaresma hasta Pentecostés. Imagínense, ya no es simplemente esa semanita santa, esa semana que va, prácticamente era de jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? En que se hablaba y se celebraba esa Pascua joven. Pero ahora entonces me parece que el itinerario formativo es muy interesante y tenemos que centrarnos en nuestras parroquias, en nuestras capillas y todos los jóvenes, los grupos juveniles que quieran participar y adherirse en este itinerario, ya desde la Cuaresma, que han comenzado desde el miércoles de ceniza, pero que terminará allá en Pentecostés. Bueno, Anita, comentame un poco, bailar ella poa. Bueno, yo estuve en el tema de diagramación, acá junto con Flor justamente. Y Flor vio diagramadora también. Sí. También vio. Full Hoy vio. O sea, vos con la comunicación de todo un poco. Sí. Mira qué lindo. Así diseño. En serio, che, qué linda, qué linda. Y bueno, este itinerario tuvo todo un proceso también de trabajo. Empezamos allá por noviembre del año pasado y empieza por la redacción justamente. Claro. Acá mis compañeros estuvieron redactando también algunos encuentros. Después pasó al tema de corrección, todos juntos también. Y tenemos nuestros asesores religiosos. Después de toda la redacción, toda la corrección le pasamos a ellos para que nos corrijan también. Y después de eso empezamos nosotras con el tema de la diagramación. O sea que la elaboración está hecha exclusivamente por ustedes, por los jóvenes. Sí. Por el equipo. Ya. Tanto la parte de contenido como después también el cómo presentar. ¿Y cómo hicieron ustedes? De acuerdo al contenido, van haciendo también un poco su diagramación, así, diseño, diagramación y eso. Sí. También. Porque siempre. Y Y nos llevamos por- hicieron el concurso también del logo, me dijeron, ¿verdad? Sí, logo y canto tema también. Y canto tema. Hubo un concurso. Y nos guiamos en base a lo que es el lema. Este año es el año de la palabra. Y nuestro lema, por ejemplo, es tu palabra ilumina mi camino. Claro. Y en base a eso estuvimos realizando también. El tema de los colores y eso también vimos. Entiendo. Por el tema del logo. Flor, y decime un poquitito vos, ¿cómo va a ser ahora a nivel de PJ? ¿Se va a hacer algún encuentro donde se le invita a todos los otros jóvenes para que puedan participar de algún encuentro masivo? ¿O esto exclusivamente se está lanzando para las capillas, para las parroquias y que cada uno siga un itinerario desde su propia realidad?
Nosotros en realidad hicimos el lanzamiento oficial del itinerario el 23 de febrero, ¿verdad? Porque fue un domingo antes del miércoles de ceniza para que los jóvenes ya puedan también tenerlo con ellos y poder practicar lo que es el cuaresmario. Porque no sé si comentaron un poquito que también trae un cuaresmario este material para poder practicarlo por día. Entonces Sí. el lanzamiento general se hizo el 23 de febrero. De igual manera pueden seguir adquiriéndolo. Esto nosotros tenemos a la venta para todos los jóvenes de PJ, de comunidades juveniles y todo el que esté interesado, porque como decís, Paí, tiene un contenido bastante rico, ¿verdad? Claro. Que es para practicarlo yo y también con el grupo y para poder después eso transmitirlo afuera, ¿verdad? Trabaja mucho en lo que es la persona, en cómo yo me estoy preparando durante esta cuaresma, este tiempo de preparación para llegar al triduo, ¿verdad? A la Pascua. Y poder también de la Pascua dejar atrás a ese hombre viejo y poder renacer también de nuevo con Cristo y continuar ese caminar durante el tiempo pascual, como decía David, ya es también para poder practicarlo más afuera. Entonces, tienen acceso a este material todos los jóvenes, y no solamente jóvenes, ¿verdad? También de repente adultos que quieran utilizarlo, tenerlo en cuenta, tenerlo como guía, porque en realidad la pastoral juvenil arquidiocesana nomás es la que cuenta así con un itinerario que desde la arquidiócesis nosotros ya le facilitamos a los jóvenes. Entonces, estoy en conocimiento de que hay parroquias que también usan nuestro itinerario como base para poder redactar lo que va a ser la Pascua, niños, adultos también. Entonces es un material que puede, muy útil para todos. Ahora, ¿verdad? dígame un poco, Iván, ¿cómo es esto de el cuaresmario? ¿Vos tenés idea de esto? Porque aquí, por ejemplo, dice el 26 de febrero teníamos que hacer limosna, ¿verdad? El joven. El 27, niégate a ti mismo, haz algo que te cueste para glorificar a Dios. El 28, ayuno, dice. El 29, sé paciente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hoy es 1 de marzo. Vaya, van a 1 de marzo, participa de la misa, porque es domingo, ¿verdad? Sí. Bueno, y Justamente, así, padre. ¿cómo hicieron esto, este itinerario así de acciones prácticas? El cuaresmario en sí lo pensamos para hacerlo un poquito más dinámico el material, ¿verdad? Es la primera vez de este año, o sea, los materiales se vienen haciendo año tras año, ¿verdad? Claro. Pero es la primera vez que implementamos este cuaresmario para hacerlo un poquito más dinámico y que todos los jóvenes de las más de 90 parroquias de la arquidiócesis puedan ir teniendo algo para publicar y así hacernos sentir también en las redes sociales, ¿verdad? Porque muchos dicen que los católicos somos caigüe, que aquello, que esto, pero hay mucho dinamismo en sí, ¿verdad? Hay muchos desafíos bastante interesantes para ayudarle al prójimo, para superarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el ayuno que fue el viernes 28 es algo diferente y algo complicado muchas veces si nunca hiciste el ayuno, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me costó mucho hacer el ayuno el miércoles de ceniza, pero es algo bastante satisfactorio una vez que vos cumplís y pasás ese proceso, ¿verdad, padre? Entiendo. Sí. No, como idea realmente es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque entonces sí es que el joven va entrando. Esta es la primera vez, Sí. evidentemente. Entonces me parece que esto hay que hacerlo mucha publicidad, hay que ir entrando en las parroquias, en las capillas, pero esto ya para enero tiene que estar presente, ¿entienden? Sí. Entonces, 2 o 3 días antes, evidentemente que no podemos hacer tanta publicidad todavía, ¿verdad? Sí. Sino que tenemos que... pero se puede continuar, porque me dijeron también aquí que tienen la parte de Pentecostés, ¿verdad? Sí, o así sea, mismo. va hasta Pentecostés, o sea, no queda simplemente con el domingo de resurrección para la Pascua Joven, sino que continúa, ¿verdad? Y son 50 días. Sí, añadiendo un poquito, no pudimos incluir en el material, pero hay un pequeño desafío que posiblemente lancemos después del domingo de resurrección, ¿verdad? Que es el Santos Challenge, ¿verdad? 50 amigos para acercarnos a Jesús. Voy a hacer un pequeño spoiler, ¿verdad? Por Sí. así decirlo. Sí, sí, Vamos, día a día vamos a ir lanzando un santo para que el joven pueda ya sea aprender una pequeña frase o una pequeña biografía de este santo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me gustó bastante al ir seleccionando los santos, Sí. ya
Miran un poco lo que hacía San Gerardo Mayela, por ejemplo. Miran un poco la historia de San Alfonso, ¿verdad? Fue así bastante enriquecedor a la hora de ir investigando y te das cuenta de ya cuántos santos picos tenemos en la iglesia, ¿verdad? Y no conocemos, ¿verdad? Claro. Y así uno va a ir enriqueciéndose, va a ir aprendiendo, va a ir copiando y por sobre todo va a ir aprendiendo de cómo llegar a la santidad, que es lo que todo católico tiene que aspirar, ¿verdad? Claro. Porque ellos son bautizados como nosotros, pero que vivieron profundamente su bautismo. Y eso pues, es importante también, porque una vez se le critican, ustedes que adoran a los santos, que no tienen nada que ver, ¿verdad? O sea, aquí lo que significa es justamente mirando, ¿verdad? Ese ejemplo de esa persona que se ha dedicado totalmente y se ha mojado camiseta, ¿verdad? Por seguir a Jesús y por meterse de lleno en el Evangelio. Bueno, así entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen de la PJ Arquidiocesana, que nos traen este hermosísimo itinerario, ya ahora cuaresmal también, y al mismo tiempo que nos lleva hasta la Pascua y después los frutos que continúa hasta Pentecostés. Es una idea maravillosa, me parece, que tenemos que ir haciendo entrar y entrar más dentro de nuestras capillas, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes y sobre todo también, ya que siempre en familia, las familias, es decir, los papás y las mamás que se entusiasmen también como los jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Confía en el tiempo en que Dios obra. Confía en el tiempo que Dios pondrá. Confía, hermano, pero ahora confía, no te arrepentirás. Pues la voluntad de Dios supera expectativas. Pues es el quien ordena tu vida y llegará la promesa del artista y sonará esa hermosa melodía y llegará por lo que tanto tú pedías. Amor todos tus días. Entrega lo que sueñas en sus manos. Sus designios son perfectos, lo verás. Entrega tus problemas en el altar. Cuando menos lo esperes, Él va a obrar. Pues la voluntad de Dios supera expectativas. Pues es el quien ordena tu vida y llegará la promesa del artista y sonará esa hermosa melodía y llegará por lo que tanto tú pedías. Y vivirás lleno de amor todos tus días. Y vivirás lleno de amor todos tus días. Se llega el verano y también el calor.
No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en Medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos con los jóvenes que vienen de nuestra PJ Arquidiocesana. Ellos vienen con este deseo de transmitirnos, presentarnos el itinerario pascual que ya hemos comenzado con la preparación, ciertamente, ¿verdad?, de la Cuaresma. Pero esta es la novedad, tanto la Cuaresma como el tiempo también pascual, es decir, que va hasta Pentecostés, un itinerario maravilloso. El lema es: tu palabra ilumina mi camino, tu palabra ilumina mi camino, que también hace referencia a este año que nos proponen nuestros obispos de centrarnos y sobre todo conocer la palabra de Dios. Es el año de la palabra. Bueno, vamos a seguir comentando algo más y sobre todo dentro de estos comentarios también escuchamos algunos de los mensajes que nos quieren dejar. Vamos a comenzar contigo, Flor, y así escuchamos un mensaje para los jóvenes y para la familia también. Sí, decirle a los jóvenes y las familias, ¿verdad?, que se sumen, que
que están abiertas las puertas para todos ellos, ¿verdad? Que dentro de la iglesia también los jóvenes tienen su espacio, tienen su lugar, y es muy lindo y muy gratificante lo que se siente y lo que nosotros vivimos acá adentro también, ¿verdad? Y comentar un poquito que todo esto de lo que le estuvimos hablando pueden encontrar y pueden seguirnos en nuestras redes. Pastoral Juvenil Arquidiocesana en el Facebook y en el Instagram, ¿verdad? Ahí vamos subiendo. Ustedes son nuevos ahora, ¿verdad? Dentro de la comisión, ¿o cómo es? De la pastoral. Sí, de la es una coordinación. nueva coordinación. Ya. Pero ¿Por cuántos años van a estar? 2 años. 2 años. Sale el decreto, por 2 años. ¿Y quién? Bajo decretazo ustedes son nombrados, ¿vio? Con Bajo decreto. Sí, después de asamblea de se presenta asamblea. una terna O sea, para se el le votó, arzobispo. entonces. Sí, y Ah, es ya. el arzobispo quien tiene la última palabra, ¿verdad? ¿sí? Entonces es un desafío también que tenemos ahora mismo con esta coordinación, pero sabemos que inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo es nuestro centro, entonces Claro. vamos hacia ahí y estamos a disposición también de los jóvenes. Y si vos, por ejemplo, no querés aceptar, y si viene el decreto del arzobispo y te dice, tenés que ser ahí vos, Flor, ¿eh? Vaya, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? El plan de Dios es realmente porque Dios quiso, estamos nosotros acá, ¿verdad? Porque pasa justamente por varios filtros, por decirlo de alguna manera. Claro, Y nada, como te digo, es porque Dios así lo quiere. claro. Muy bien, qué lindo. Bueno, Yanita, ¿qué mensaje nos vas a dejar ahí para los jóvenes, para la familia? Y nada, invitarles a todos a que participen de todo este tiempo, lo que es Cuaresma, el trigo, hasta Pentecostés, todo el año luego. Claro, entonces seguir Sí, en ese que clima de participen. preparación y de resurrección, ¿verdad? Que es lo más importante. Que es muy Bueno, lindo lo que se presenta. También, como hablaron hace rato, lo del Cuaresmar y eso. claro. Y que estén pendientes también a las redes sociales, porque ahí vamos a estar lanzando todo. Ahí van a ir lanzando más materiales. Todos los días. Iván, ¿qué más nos decís vos? Que estás bien metido con esto, incluso con la cuestión de los temarios también, y que son muy interesantes, ¿verdad? Porque van en forma lógica, incluso con estas prácticas que se les está ofreciendo a los jóvenes. Sí, justamente motivarle a los jóvenes, ¿verdad? A que se animen a participar en ya sean sus capillas, en sus parroquias, ¿verdad? Que es una experiencia bastante enriquecedora, aprenden mucho, comparten mucho, hacen nuevos amigos, ¿verdad? Y si hay algún joven que no forma parte de un grupo juvenil, que pueda seguirnos en las redes sociales, ¿verdad? Y así nosotros les derivamos con los coordinadores, ya sea de canales o parroquiales, para que puedan vivir esta experiencia, ¿verdad? También comentarles que tenemos todavía a la venta el material, cuesta 35.000 guaraníes. Pueden estar contactando con mi número al 0986-865-001 para poder tener este material, ¿verdad? Que realmente les va a servir, es muy útil, ya sea para los movimientos, las otras pastorales, inclusive de otras diócesis, ¿verdad? Si están interesados pueden acceder, ¿verdad? Solamente contactando con mi número. Y nada más que eso, ¿verdad? Muy bien. Y David, un mensaje ahí para todos los que nos están viendo hoy a través de este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, entonces sería nada más que invitar a los jóvenes que se acerquen a la palabra de Dios, de que ellos puedan, dentro de este camino del itinerario, empezar desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, inclusive llegando a los santos, ¿verdad? Entonces que lo que está en la Biblia es tu historia de salvación, es la historia de salvación, que esta historia de amor que escribe Dios con cada uno de nosotros, y que queremos que eso el joven pueda comprender, que esto lo tiene que vivir en una comunidad, ¿verdad? Entonces, que se acerquen a la capilla, que se acerquen a las parroquias, que la iglesia aún sigue viva, mucho más que antes, porque el fuego de la palabra es el que nos ilumina, como dice el lema. Claro. Muy bien. Así entonces estamos participando con estos jóvenes. Les agradecemos infinitamente este lindo itinerario que han preparado, que comienza ya desde toda esta Cuaresma, nos lleva hasta la Pascua de Resurrección y luego todo el ciclo pascual. Y como siempre nosotros en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia concluimos con una lectura del pasaje de la palabra del Señor, ya que el lema lo tomamos desde el capítulo 24, del 13 en adelante, los discípulos de Emaús. Hacemos simplemente algunas acotaciones desde aquí, porque lo central es el cómo ardía verdaderamente en nuestros corazones el hecho de acercarnos a Jesús, el hecho de que Jesús camina con nosotros.
Decía así: mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué ustedes están comentando por el camino? Se detuvieron con un semblante triste y le dijeron. El que se llamaba Cleofás le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha pasado en estos días entre nosotros. Y así continúa la palabra de Dios. Es muy interesante cómo en ese caminar Jesús les va explicando las Escrituras, les hace conocer, dice, desde Moisés, pasando por los profetas y llegando hasta los Salmos, es decir, cómo el Señor mismo hoy nos ofrece la palabra, Él mismo viene al frente y nos va explicando. Y es ese un itinerario, porque el camino significa un itinerario, significa un proceso. Entonces, en la medida en que escuchamos lo que el Señor nos explica en el camino, también vamos comprendiendo. Pero al final no nos olvidemos que este pasaje no concluye simplemente con la explicación de las Escrituras, sino que en el compartir el pan. Recuerden, queridos jóvenes, queridas familias, que justamente cuando este forastero va a pasar de largo, le invitan a su comunidad, es decir, dejemos entrar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias. Y es en ese momento del compartir en que Jesús parte el pan, lo reparte. Y solamente allí ellos comprenden, saben y ven que es Jesús verdaderamente el resucitado, el que está en medio de ellos. Que cada uno de nosotros, así como estos jóvenes que vienen y nos proponen un itinerario tan lindo, sea para todos ustedes y para cada uno de nosotros y nuestra iglesia un tiempo de conversión, un tiempo de entusiasmo y sobre todo de resurrección. Y así nos despedimos por el día de hoy. Jóvenes para los jóvenes, hasta la próxima semana y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, queridos jóvenes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de